esas declaraciones sobre eso. Bueno, y hablar también en el marco de que hoy se conmemora el Día de la Lucha y la Erradicación de la Violencia Escolar y el Acoso Escolar, quiero precisamente referirme a este tema. Yo particularmente soy un abanderado de luchar en contra de la violencia escolar y de que las escuelas sean cada vez espacios más seguros, sobre todo porque yo fui estudiante y mientras yo estuve tanto en una escuela semipública, así como en un colegio privado, y habían actos de violencia, pero uno no lo siente tanto cuando es uno, sino cuando uno empieza, y conversaba ayer con Eduarda, cuando hablábamos de los sobrinos. Yo quisiera que Isabela, Diego, Tiago, Nicolás, Valeria, que son mis sobrinos, estén realmente en lugares seguros. Y la violencia escolar es un problema que definitivamente afecta no solamente el presente, sino también el futuro de nuestro país. Y se considera como violencia escolar todo acto de violencia que se suscita tanto en los alrededores como dentro de los centros educativos y que involucra a estudiantes o a personales o al personal del plantel educativo. En el caso particular de República Dominicana es importante destacar que en la gestión del actual ministro Ángel Hernández, no somos primos, pero somos Hernández ambos, se realizó un estudio en el cual se hizo un levantamiento de los casos de violencia que habían sucedido durante el año escolar 2022-2023, no, 2021-2022, y ascendía a aproximadamente 20.000 casos de violencia escolar. Quizá cuando nosotros lo vemos, la totalidad de estudiantes que están dentro del sistema público nacional es una incidencia menor de frente a los casos que nosotros podemos ver en la región. E incluso había un estudio que había realizado la UNESCO con respecto a la incidencia de casos de violencia en el continente americano y tanto en Centroamérica como en el Caribe teníamos una presencia de más de 32% de casos de acoso o bullying. ¿Y cómo afecta el acoso o el bullying en ese desarrollo de la personalidad del estudiante? Afecta porque es un problema primero de varias dimensiones. En primer lugar, el hecho de que genera deserción escolar, porque imagina un niño que debe de ir a un espacio que es a formarse, pero con el temor de ser víctima de la presión social y del acoso que lo hace sentir inseguro de sí mismo y que no le permite tener un ambiente amigable para poder adquirir conocimientos. Y asimismo pasa con los casos de violencia física. Y anteriormente, y yo lo puedo decir con mucha responsabilidad y por eso valoro tanto el esfuerzo del Ministerio de Educación de hacer un levantamiento al respecto, no había ninguna estadística de la República Dominicana que nos permitiera identificar los casos de violencia que habían en la República Dominicana. Yo realicé un trabajo de investigación, lo decía el día de ayer, que fue la tesis para mi maestría en análisis económico del derecho y gestión pública, y era precisamente sobre una política pública para disminuir los casos de violencia escolar en la República Dominicana. Y a pesar de que nosotros veíamos en la región, podíamos ir a Sudamérica y ver los resultados del programa Si Se Ve en Perú, podíamos ver los resultados de otros programas que permitían tener una visión más amplia sobre la incidencia y la dimensión de esos casos de violencia escolar. En República Dominicana, Lorena y Eduarda, no había ni siquiera un indicador que nos permitiera tener claro qué cantidad de casos de violencia habían. Y no era que no existían los casos de violencia, porque mientras yo estuve estudiaba en la escuela Padre Silvio González, perteneciente al Instituto Politécnico Loyola. Recuerdo, estaba yo en octavo de básica. A 2 esquinas de esa escuela, en la escuela San Rafael, asesinaron a un estudiante. Y asesinaron a un estudiante en un caso en el cual se vinculaban 12 de los casos de violencia. Primero, la violencia física, que fue la que ejercieron contra él, y la otra, la violencia psicológica o bullying, que era el que él ejercía sobre la persona que finalmente terminó ultimándolo. Y es definitivamente algo sumamente preocupante, pero también tenemos la luz al final del túnel, y es que precisamente UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, reconoció la labor que está realizando el Ministerio de Educación, porque ahora está analizando una nueva propuesta de estrategia para la paz. Y parte de lo que hablábamos esta mañana sobre el tema haitiano y cómo es importante la pacificación de dicho territorio para poder garantizar el fortalecimiento institucional y el desarrollo de un Estado de Derecho,
precisamente eso es lo importante de sembrar una cultura de paz dentro de nuestras escuelas. Las escuelas son espacios controlados, pero son también los primeros espacios de socialización del ser humano. Lo que permitamos en la escuela de hoy son los problemas que tendremos que enfrentar en la sociedad del mañana. Y asimismo, lo que sembremos en las escuelas de hoy es lo que vamos a cosechar en el futuro de nuestra sociedad. Y tú sabes que, Carlos, pega mucho ese tema, tanto el día como el tema y la semana. Nosotros hablábamos ayer del tema del acoso, y no era escolar porque no fue en la escuela, pero son niños que están en edad escolar, que si lo hacen en la casa, lo pueden hacer también en la escuela, ¿verdad? Que el niño que fue torturado en Santiago, que la mamá dio unas declaraciones sumamente alarmantes de que le hicieron todo eso. Oye, dice la mamá que lo hicieron comer heces de perro a un niño, o sea, lo hicieron comer heces de perro y le hicieron varias situaciones en su cuerpo que la verdad, cuando veíamos el video, era difícil de captar y de decir, ¿cómo puede ser que niños de 10, 11, 12 años tengan tanta saña y maldad? Y cómo la justicia o las autoridades competentes tienen que manejar esto, porque tratarlos con violencia es generar que sigan creciendo de manera violenta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el hecho de que debe haber una corrección, porque si no, esto va a continuar y esto va a seguir. Ellos van a entender que no pasa nada, no hay consecuencias. Debe haber o un seguimiento constante o una forma de que estos niños sean completamente colocados en un programa donde les cambien esa mentalidad violenta que tienen. Porque caerle con una pistolita de bolitas a un niño, ponerlo a comer hojas, ponerlo a tragar heces fecales de un perro, tirarlo, amarrarlo, o sea, todo lo que están viendo, como decía ayer Eduarda, es una conducta aprendida de alguna forma, copiada de alguna forma. Y preguntamos, en nuestro país que las estadísticas son tan pocas, tan paupérrimas en ese sentido, que tuvimos un censo tan mediocre, realmente, un censo terrible. ¿Cómo nosotros sabemos a cuántos niños más le está pasando esto? Porque en este caso, ellos mismos lo grabaron. Pero ¿cuántos niños más en la escuela estarán pasando por esto? Hay una campaña que se está llevando a cabo ahora por una empresa importante del país, que es contra el bullying. Pero el bullying hay que ver de qué perspectiva, cuáles son los que sufren bullying, cuál es el perfil del acosador y del que recibe el bullying. Porque el niño de Santiago, le decíamos, no vive con su mamá, vive con su papá y ambos trabajan, están ausentes, lamentablemente. ¿Cuál es la situación? No, mira, y otra de las cosas es que aquí se ha normalizado el bullying. En República Dominicana al bullying se le llama dar cuerda. Sí. Y cuando nosotros se hace un esfuerzo desde la sociedad, y por eso era importante lo que hablábamos de la salud mental, sí, de romper esos estereotipos que hay en la sociedad con respecto al tema de salud mental, es porque precisamente si tú le dices a una persona, mira, pero es que ese niño es víctima de bullying porque tú lo estás acosando, porque tiene alguna parte de su cuerpo de la cual él se siente avergonzado y es motivo de burla. Te dicen, pero esta generación es de cristal, en mi generación no pasaba eso. ¿Usted sabe por qué usted dice que en su generación no pasaba eso? Y son los datos que Eduarda precisamente daba con el caso de la salud mental. Esa es la razón de que nosotros tengamos más de 2 millones de personas diagnosticados con problemas de salud mental. Claro. Porque en esa generación no se visibilizaba el problema que representaba el acoso o el bullying. Y yo creo también que en esa generación había muchas situaciones de estigma, porque recuerden que 20, 30 años atrás era muy cuestionada la familia en que había una persona que presentaba, eso es ñoñería, ese muchacho tú le has dado chancletazo y ya, y se arregla. Eso era lo que pasaba también. Entonces, yo creo que con el tema del acoso escolar hay que seguir avanzando. Hay psicólogos ahora en las escuelas, antes solamente habían orientadores, ahora ya sí hay profesionales de la conducta trabajando en las escuelas y que los niños pueden acceder a ellos si es que se sienten en algún momento maltratados, que no conté yo con ellos, no contaste tú, Carlos, con ellos, Loren, ni tampoco contaste con un psicólogo dentro del plantel escolar en el que estabas. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido hemos ido avanzando, pero aún creo que falta algo que decía ayer, quien estaba con nosotros compartiendo el tema de educación, de Darwin. Y es que él decía que el trabajo de la educación es integral, o sea,
uno no puede pensar que en la escuela se educa, que en la escuela se forma, en la escuela se aprenden, Se enseña. se enseña, y el trabajo de la formación de un ser humano va entre padres, la comunidad y la escuela. Es un trabajo conjunto y por eso él rescataba el hecho de que los padres deben volver a la escuela, de que la sociedad de padres y amigos debe tener una participación más activa en la escuela, porque eso se ha perdido. Las escuelas de la República Dominicana se ha perdido esa vinculación entre los padres y la escuela. Y eso es importantísimo rescatarlo, porque son los padres que cuando el niño se comportaba mal en la escuela, pero el padre iba, yo lo recuerdo por mí, que siempre estaba vinculado, y le decían una queja, decía, mire, usted puede corregirlo aquí, tu profesor es tu segundo papá. Así es. Ahora no, ahora tú te puedes encontrar un problema si como profesor corrige de alguna forma al niño. Y en algunos países del mundo es peor todavía. No sé si ustedes han visto la viralización de situaciones que se dan, porque ya no es el tema del respeto al maestro, ahora es el maestro que tiene que respetar a los alumnos. Y cuidado, porque si yo quiero decir que me digan él y no ella, también ese es otro tema que hablaremos más adelante. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes dos, porque yo lo voy a decir yo, si ustedes sufrieron bullying antes de que se llamara bullying. ¿Ustedes sufrieron bullying? Yo sí. Yo sufrí bullying. Yo sí. Mira, yo te puedo decir que parte de mi compromiso con esta causa no es porque yo probablemente fui víctima, sino que probablemente por el propio desconocimiento yo daba mucha cuerda. Ah, o sea, que tú eras de lo que daba. Yo era de lo que daba cuerda. Y por eso cuando yo adquirí conciencia sobre la dimensión que tenía ese problema, yo lo asumí como pero eso una es muy causa. responsable lo que tú dices. Sí. Sí, no, Eso pero es muy interesante lo que tú dices. O sea, tú estás diciendo desde la perspectiva que tú no sabías que el dar cuerda era generar un acto de violencia. Era generar un acto de violencia. Y eso precisamente es lo que yo quiero llamar la atención. Claro, y yo te voy a decir que yo sufrí bullying, pero también nunca se le dijo bullying. En el colegio no era bullying. Te daban cuerda. Te relajaban. Sí, así, sí. A mí. O así es que se enamoran los muchachos. Sí, así es que se enamoran y cosas así. Pero ¿saben lo que pasó conmigo? En el caso muy particular mío, que ojalá que todos los que sufren bullying lo manejaran así. Y era que cada vez que me hacían algún tipo de bullying, eso lo que generaba en mí era la necesidad de desarrollarme más, de crecer más, de aprender más. Yo fui la más feíta, yo fui la más flaquita, la que no tenía nada de cuerpo de nada, porque yo fui la más toda, la del pelito malo, todo eso, ¿verdad? Y esas cosas se reflejaban en el entorno, y lo digo muy, muy orgullosa, déjenme decirlo, porque de una forma u otra, cada vez que yo tenía un ataque de que veía que me relajaban o que me menospreciaban o que cualquiera de esas cosas que no era, yo creo que era lo mismo. Tal vez mi entorno no se daba cuenta del daño que podía hacerme, pero en vez de daño eso se convertía en una resiliencia y yo decía, voy para adelante y voy para adelante, pero eso era yo ahí. De hecho, en mi propia familia yo tenía tíos que me relajaban, para que ustedes lo sepan. No, pero es que y eso también, porque yo lo sufría, y de alguna forma me sentía avergonzada, pero lo que me generaba era el deseo de superar eso y de lograr y de lograr y de lograr, y yo voy a hacer y lo voy a lograr, y me proponía yo metas que no tenían que ver con el tema del bullying. O sea, yo voy a ser la fea más inteligente, que no lo fui en el colegio, en la universidad sí, que voy a hacer la del pelito malo que mejor hable, o cosas así. Sí, eso siempre pasa. En mi caso, ustedes saben que mi mamá tiene una condición de salud. Entonces, en el colegio siempre eso era un tema. Y siempre había personas que me decían, como eso no va a llegar a nada, eso no va a servir. Imagínate tú. Y yo siempre llegaba a mi por eso digo, la familia es muy importante. Claro. Porque cuando yo llegaba a mi casa, yo le decía, yo tengo un tío que se llama Isidro. Tío, si me está viendo, un beso, te amo. Y tío, yo le decía, no, porque fulanito me dijo tal cosa. Tío me decía, ¿y por qué? ¿Y tú lo crees eso? Me decía, no, usted va a hacer lo que usted quiera hacer. ¿Usted quiere ser astronauta? Fájese que usted va a ser astronauta. Usted quiere ser ingeniera, lo que usted quiera hacer, usted lo va a lograr. Una persona, lo que diga una persona no determina lo que usted quiere ser en la vida. Usted misma es la que tiene que labrarse su futuro. Mira, y en esa misma línea, una de las cosas que a mí me decían en el colegio, y se lo decían también a un buen amigo, uno de mis mejores amigos, y es actualmente regidor por el PLD en San Cristóbal y candidato a diputado, y era que nosotros éramos líderes negativos.
Y eso nos pesaba, el hecho de decir que nosotros éramos líderes negativos. ¿Pero quién era que lo decía? ¿En qué contexto? No, quizás lo decían algunos compañeros y profesores que éramos líderes negativos. Nada más se equivocaron en lo de negativo, porque luego tuvimos la oportunidad de reinventarnos y sobre todo a todas las personas que en algún momento hicieron bullying o que lo vieron de una forma tan ligera como dar cuerda, recordarle una frase, y yo tengo un par de frases guardadas ahí, de Eduardo Galeano, que decía que somos lo que hacemos, pero sobre todo somos eso que hacemos para cambiar lo que somos. El poeta. Hey, el poeta de este primera hora. Sí. Carlos. El poeta mañanero. Quedó bien. Pero antes de cerrar y pasar con el comentario de Eduarda, a los padres, tengan atención a esto, a los padres. Usted no sabe si su hijo está a veces sufriendo bullying o es el que hace el bullying. Y en el entorno familiar, a veces se promueve si llega aquí dado, te doy yo a ti si tú llegas dado aquí. O si te dejaste hacer tal cosa. Y a veces generamos que el niño, que la niña sea agresivo, sea violento, sea burlón con los que vea tal vez más sensibles o más débiles. Vamos a promover el respeto, vamos a promover de alguna forma la cultura de paz, ¿verdad? Y tenga precaución y chequee lo que puede estar sucediendo en su entorno con sus hijos, porque detectarlo a tiempo puede salvar tal vez el futuro a nivel psicológico de esa persona, porque muchos traumas se generan en esa edad. En la niñez. Hay muchos traumas que se generan de un adulto en la edad escolar, y muchas veces es el entorno. Y si tú tienes una muchachita que te golpea mucho, o un muchachito, ya después no quiero saber de muchachita o de muchachito y me vuelvo apático. Muchas conductas se desarrollan en esa edad. Vamos a prestar atención. Y bueno, chicos, yo he traído un tema del que hablábamos más temprano.